Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta charla en la conferencia JAM. Mi nombre es Magdalena, pertenezco a la empresa Intib y bueno, hace varios años estoy trabajando acá. Eh, Estuve trabajando en varios proyectos, en algunos haciendo testing manual y en otros haciendo también testing automatizado. Y bueno, acá estamos para brindar una charla acerca de un poquito más de lo que es testing manual. Bueno, y mi nombre es Patricia y al igual que Magda también trabajo en Intib. Hace unos cuantos años que hago testing principalmente manual y ahora estoy intentando cambiar un poco para el lado del desarrollo, que también me interesa mucho. Y con Magda les trajimos un poquito más de lo que podemos hacer dentro de testing manual. Normalmente nuestra idea era mostrarles que cuando empezamos en esta profesión de Quality Assurance, usualmente empezamos por el testing manual y empezamos testeando interfaces gráficas y después pensamos en hacer un salto a lo que es automatizar esos tests o esas pruebas de interfaces gráficas, para lo cual necesitamos aprender algo de programación, conocer algún framework de automatización, y suele ser el camino que muchos eligen seguir, que está perfecto y es súper interesante. Pero queríamos también contarles que no es la única opción y que podemos seguir haciendo algunas cosas más dentro de testing manual que no son precisamente testear interfaces gráficas. Por eso es que cuando empezamos, normalmente nos enfocamos en las interfaces gráficas, pero que también tenemos esta opción que es testear APIs que se comunican con el backend de una aplicación. Y esto lo podemos hacer de manera manual y también de manera automatizada. Así que acá vamos a contarles algunos conceptos básicos y algunas herramientas que suelen utilizarse de manera profesional. Entonces, básicamente lo que vamos a contarles acá es, bueno, primero el testing tradicional, esto que venimos hablando, de que usualmente empezamos por las interfaces gráficas, por hacer testing manual, y es lo que conocemos por testing cuando estamos empezando en este camino. Pero cuando empezamos a profundizar un poquito más, vemos que podemos también empezar a testear lo que se conoce como APIs. Así que les vamos a contar un poquito qué es una API. Dentro de las APIs tenemos una categoría muy importante que son las APIs REST, las que suelen utilizar las redes sociales y muchas aplicaciones conocidas. ¿Cómo probamos esas APIs REST? ¿Qué herramientas están disponibles? ¿Cuáles son las que usualmente vamos a utilizar en muchas oportunidades, las más conocidas? Y después, ¿qué otras posibilidades se nos abren cuando conocemos algo de testing de APIs? Entonces, bueno, para más o menos empezar con esto, vamos a ver que normalmente conocemos distintos tipos o distintas categorías de testing. Seguramente ustedes conocen varias de ellas: el testing funcional, el testing manual, automatizado, de interfaces de usuario, de accesibilidad, los testing de caja blanca, de caja negra, de caja gris, estos conceptos que suelen aparecer, incluso mucho aparecen bastante en libros. El testing de seguridad, que es toda una rama aparte, el de performance y el de carga. Todo esto, en verdad, no son categorías taxativas o categorías que nos enumeran los distintos tipos y cada una excluye a otra, sino que se superponen. Por ejemplo, podemos hacer testing funcional de interfaz de usuario de manera manual o de manera automatizada. O el testing funcional podemos decir que usualmente es de tipo de caja negra. Entonces vemos que se solapan un poco estas categorías. Y normalmente cuando empezamos hacemos casi siempre testing funcional, de interfaz de usuario y generalmente de manera manual. Pero vamos a ver que además de todo esto tenemos lo que hoy queremos comentarles, que es el testing de APIs. Bueno, ¿qué es una API? Una API, en realidad, la sigla API significa esto: Application Programming Interface, y en palabras simples no es más que la forma en que se comunican dos piezas de software. Entonces, la API nos va a permitir hacer que dos aplicaciones o que dos componentes de una misma aplicación se puedan comunicar entre sí. Por ejemplo, tenemos un programa corriendo sobre un sistema operativo, supongamos Windows, Linux, cualquier sistema operativo,
y el programa no tiene por qué saber cómo está implementado el sistema operativo, ni el sistema operativo saber cómo está implementado el programa, porque mediante una API se pueden comunicar entre sí. Bueno, ¿y qué podemos hacer con una API? ¿Cuál es la idea o para qué nos sirve? En principio esto de que decíamos recién, de que podemos comunicar distintas partes de una aplicación, de una misma aplicación. Por ejemplo, si tenemos el frontend y el backend, los podemos comunicar mediante una API. Podemos también comunicar una aplicación con otra totalmente distinta. Por ejemplo, si tenemos un software para gestionar algo comercial y se comunica con algún servicio de la FIP para emitir facturas electrónicas, esto posiblemente se haga a través de una API. O podemos también comunicar una misma aplicación con distintas interfaces gráficas. Por ejemplo, cuando descargamos una aplicación de alguna red social, supongamos Facebook, descargamos la aplicación en el celular o en una tablet, eso que estamos descargando es una aplicación que nos brinda la interfaz que se comunica con algo que se suele llamar backend. Normalmente no tiene demasiada una traducción en castellano, suele utilizarse este término en inglés, de backend. Entonces, mediante la interfaz que me provee la aplicación móvil, me comunico, pero si yo ingreso por mi computadora a través de un navegador o desde una aplicación, perdón, desde un dispositivo móvil también abro un navegador e ingreso a Facebook, voy a ver lo mismo, tal vez presentado de una manera un poco distinta, pero voy a ver la información que me están mostrando en dos interfaces diferentes. Por un lado tengo la que me muestra el navegador y por otro lado tengo la que me muestra la aplicación. Pero ambas se comunican con el mismo backend. Entonces la API que está por detrás nos permite hacer esto. Y si yo, por ejemplo, entro desde la aplicación móvil a Facebook, a la aplicación Facebook, y agrego a una persona como amiga, y esa persona me acepta, cuando ingrese desde el navegador en mi computadora y ya no desde la aplicación del móvil, voy a poder ver que ese amigo lo sigo teniendo. Es decir, que lo que hice en un lado se refleja en realidad también en el otro, porque son dos interfaces para una misma aplicación. Entonces ahí por detrás tenemos también una API. Entonces, todo esto de las aplicaciones que se comunican a través de Internet suelen hacerse con una categoría muy importante de APIs, que son las APIs REST. Las APIs REST, entonces, nos permiten comunicar aplicaciones a través de Internet, y REST lo que hace es implicar que se siguen ciertos principios y que la aplicación está hecha, está desarrollada de cierta manera. Por ejemplo, que tiene la arquitectura cliente-servidor, que no se guarda el estado, que hay unas URLs para acceder a distintas cosas, distintos servicios, y algunas cosas más que son un poco más técnicas. Bueno, algunos conceptos importantes que si nos metemos en este mundo de las APIs REST los vamos a ver y a escuchar constantemente. En principio tenemos el protocolo HTTP, que seguramente les sonará o lo habrán leído en algún lado, porque cuando ingresamos a un navegador y escribimos una dirección, supongamos www.google.com o cualquier otra web, vamos a ver que el navegador nos agrega automáticamente adelante http://. Y eso es porque se está utilizando este protocolo, que es muy popular, que se utiliza en esta comunicación cliente-servidor a través de Internet. Y este protocolo HTTP implica también que se siguen ciertas reglas. Y la forma de comunicarnos con la API es a través de endpoints, que son estas URLs que mencionaba hace un ratito, donde podemos localizar un servicio o un recurso de una API. Siguiendo con este ejemplo de las redes sociales, si yo entro a Facebook y busco el perfil de una persona, bueno, seguramente exista un endpoint que me devuelve los datos del perfil de esa persona. Y para poder comunicarnos en esta arquitectura cliente-servidor, lo que utilizamos son peticiones, o también se suele usar la palabra en inglés request, o pedidos simplemente, y respuestas, o response, que también se suele usar a veces el término en inglés. Nosotros como cliente, el cliente sería nuestra aplicación, por ejemplo, la aplicación del móvil o el navegador web, si estamos comunicándonos conectándonos y accediendo a través del navegador web, le enviamos mediante peticiones
al servidor qué es lo que queremos. Para hacer ese pedido, esa petición, utilizamos el endpoint, que es el que nos dice a dónde tenemos que ir para pedir algo que queremos, y vamos a usar lo que se suele conocer como verbos. Los verbos son los que le dicen al servidor qué es lo que estamos queriendo hacer. Hay varios, pero estos 4 que están acá son los más comunes porque nos permiten pedir información, enviar información, borrar información, actualizar, y hay algunos más que nos permiten hacer algunas otras cositas. Pero básicamente el servidor identifica mediante el verbo qué es lo que estamos queriendo hacer. Y mediante la respuesta que nos envía, el servidor nos dice qué fue lo que pasó con eso que nosotros pedimos. Las respuestas tienen un código, que es un número, que tiene 5 familias, podemos decirlo así, la familia del 100, del 200, del 300, del 400 y del 500, y cada número significa algo diferente. Y tanto la petición como la respuesta pueden tener más información. No es que solamente mando el verbo, sino que mando el verbo y qué es lo que quiero hacer, y puedo ahí incluir algo que se llama encabezados, donde agrego más información. Y la respuesta también puede venir con el código y con algo más de información, con encabezados y con bastantes otras cosas que el servidor nos puede enviar. Va a depender todo de qué tipo de API sea, qué es lo que estamos queriendo hacer y cómo es la respuesta o la petición que le enviamos. Bueno, vamos a ver entonces que había dicho recién que tenemos 4 verbos principales, a pesar de que no son los únicos, hay varios más, pero estos suelen ser los que más se usan o los primeros que aprendemos a conocer cuando empezamos. El get, que es el que usamos para solicitar información y simplemente le decimos al servidor, dame algo. El post, que lo usamos para enviar información y también para recibirla. El put, que es para modificar información. Y el delete, que es para eliminar algún dato que tiene el servidor. El servidor va a hacer, de acuerdo a la petición que le estamos enviando, si todo anduvo bien, va a ejecutar la acción y nos va a responder. Esa acción puede ser cualquier cosa, puede ser guardar datos en una base de datos, traer datos de una base de datos o cualquier otra cosa que esté preparado para hacer. Y cuando el servidor nos responde, tenemos, como habíamos visto, varios códigos diferentes que nos puede mandar. Hay una lista entera de códigos. Esa lista es una lista predefinida por el protocolo HTTP. No es que los códigos se inventan, sino que se usan los que ya están definidos. Y hay como distintas familias de códigos. Los que son de la familia del 100 o los que empiezan con 1 y tienen 2 dígitos más, son los que están diciendo, el servidor me está diciendo, espérame. O sea, recibió la respuesta, pero sigue procesando un poco más. Los del 200 es, acá está todo lo que me pediste, está todo bien, anduvo bien, y me está indicando que no hubo ningún problema. Los de la familia del 300 son, andate de acá, o sea, básicamente es una redirección, o sea, se necesita hacer algo más, el usuario necesita hacer algo más si quiere una respuesta correcta. Los de la familia del 400, que es, le decimos al cliente, metiste la pata, o sea, puede ser que intenta buscar algo que el servidor no tiene, o puede ser que la petición que envió es incorrecta, es inválida. Acá el más común, que seguramente muchos conocen, es el 404. El 404, que aparece a veces en castellano como no encontrado, a veces en inglés como not found, es eso, no se encontró lo que estabas buscando. Y las de la familia del 500 es que el servidor metió la pata. Ahí la petición es válida, o sea, está bien lo que pidió el cliente, pero el servidor por algún motivo no pudo responder. Estas respuestas que nos manda el servidor pueden venir en distintas formas. Más allá del código de respuesta, el código es simplemente un número para darme como un resumen de qué fue lo que pasó, pero después está el cuerpo de esa respuesta, los encabezados y bueno, todo el resto de la información que viene con la respuesta. Entonces, esta respuesta podría ser texto o puede ser un archivo binario. Normalmente las más comunes son las de tipo texto y pueden tener distintos formatos, o sea, la información puede estar formateada de distintas maneras. Puede ser un archivo con texto, pero en forma de HTML, en forma de JSON es uno de los más comunes, un XML, o puede ser simplemente un texto plano sin ningún formato.
Y seguramente ustedes ya se han comunicado muchas veces con una API y con un backend a través de la API, nada más que posiblemente no se dieron cuenta. Normalmente cuando abrimos un navegador, simplemente con abrir la página de un navegador y abrir una página cualquiera, vamos a estar por detrás enviando un montón de peticiones y recibiendo un montón de respuestas. Fíjense lo que sucede si ingreso simplemente a facebook.com, ni siquiera logueando ni nada, solo escribir facebook.com en la barra del navegador y presionar Enter. Si ustedes presionan F12 en Chrome, básicamente, van a ver esta herramienta que les muestra todo el listado de lo que va pasando por detrás en esta etiqueta que se llama Network, que significa red en castellano, esta pestaña, nos muestra por detrás qué es todo lo que se está transmitiendo. Y fíjense que con solo entrar a facebook.com se hicieron 42 peticiones. Simplemente entrando al navegador puedo ver esto. Yo acá no estoy usando ninguna herramienta especial ni nada, es solo entrar al navegador. Y acá vemos un poquito más agrandado esto que acá se ve tan chiquito, pero vemos que hay un montón que tienen un montón de letras y números, que eso en realidad nosotros no lo escribimos, nosotros escribimos facebook.com, pero por detrás está pasando todo esto, aunque ni siquiera nos demos cuenta. Entonces, si yo hago clic en alguna de esas, de cualquiera de esas peticiones, puedo ver algunos detalles extra. Por ejemplo, a qué endpoint se le pegó, con qué verbo, cuál fue el código de respuesta que me dio, y los encabezados y bastante información más técnica que nos da una información completa de qué fue lo que sucedió con esa petición. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para probar estas APIs? Ya que ahora conocemos un poco más qué son. Podemos, en realidad, probar una API de manera totalmente independiente. Podemos hacer que la prueba de la API sea independiente de la interfaz gráfica. Por un lado, probamos el backend a través de la API, y puede ser que la interfaz gráfica se pruebe por separado, o podría ser incluso que ni siquiera exista interfaz gráfica y que solo tengamos un backend para probar. Entonces, tenemos ciertas herramientas que nos facilitan un poco esta tarea, y una de las más conocidas es esta, Postman, que la pueden descargar, es gratuita, la pueden buscar, y van a ver que es una herramienta que se utiliza mucho profesionalmente. Y para poder probarlas, una parte muy importante que nos tienen que dar es la documentación de una API. A través de la documentación es que vamos a poder empezar a generar los casos de prueba, porque con la documentación es que yo puedo saber qué espero o qué resultado sería el esperado, cuál sería el resultado correcto si todo anduviera bien, y veo cuando hago una petición qué es lo que me responde. Entonces, la documentación me dice qué endpoints tiene una API, cómo se tiene que hacer una petición válida, qué me tendría que retornar, qué parámetros le puedo enviar. Bueno, toda la información de cómo se usa la API está en la documentación, y entonces cuando yo conozco de qué manera hacerle un pedido o una petición y qué me debería responder ante cada petición, es que puedo empezar a generar pruebas. Puedo decir, bueno, si envío esto, debería responder esto otro. Hago la prueba y me fijo si eso es lo que sucede. Y ahí es donde puedo empezar a escribir mis tests. Vamos a ver acá un ejemplito simple, es una API bastante simple, pero lo vamos a hacer con esta web que es XKCD, seguramente algunos la conocen, es una web, un sitio web de humor que publica no sé si todos los días o publica de manera frecuente un cómic o una imagen humorística sobre algún tema. Al menos cuando sacamos la captura de pantalla, este era el último, no sé si ahora sigue siendo el último, pero básicamente entramos y lo primero que hace es mostrarnos una imagen con algún cómic. Esa imagen tiene además un título, que es el título del cómic o de la historieta, y podemos navegar para ir viendo los otros cómics que tiene. Esta web tiene una API, que la pueden encontrar acá, en esta dirección, y esa dirección nos va a mostrar la documentación de esta API. Esta API tiene dos endpoints, expone dos endpoints. Se utiliza esa palabra de exponer porque es como que el backend está oculto, la implementación, pero podemos acceder a él a través de la API. La API es la que expone qué se puede hacer con ese backend. Entonces, nos permite, mediante un endpoint, obtener cuál es el último cómic que se publicó,
y mediante otro endpoint obtener uno en particular. Yo puedo decirle, quiero el cómic número 178 y me va a dar el número, o me debería dar, el número 178. Entonces, cada vez que hagamos un pedido a través de uno de estos endpoints, vamos a ver que nos da información sobre el cómic. Y no toda la información es la misma que se ve acá en el frontend o en la página. Normalmente cuando tenemos un backend con un API, podemos hacer pedidos y elegimos en cada, o el desarrollador, mejor dicho, la gente que desarrolla, elige en cada interfaz qué es lo que quiere mostrar. Puede que les haya pasado que a veces ingresan a algo desde una computadora e ingresan a lo mismo desde un celular, desde una aplicación de un celular, y no es exactamente la misma la información que se muestra, sino que en algunas partes se eligieron mostrar menos cosas porque había menos espacio en la pantalla, por ejemplo. Entonces, yo tengo la API que me responde con determinadas cosas, puede que en la interfaz gráfica se muestre todo, como puede que no. Pero, como decía antes, también es posible que nosotros solo estemos probando el backend y que ni siquiera nos interese qué es lo que se muestra en la interfaz gráfica. Bueno, acá vemos entonces un ejemplo donde vemos una captura de parte de la pantalla de Postman y estamos haciendo una petición al endpoint que nos permite obtener el último cómic. Si nosotros ingresamos mediante el navegador a la interfaz gráfica, vamos a ver algo como esto. Acá esta es una parte de la página, pero vamos a ver principalmente la imagen del cómic o de la historieta, el título, vamos a ver una dirección, una URL para acceder. Bueno, todo esto y más información nos lo devuelve este endpoint que nos permite traernos la información de este último cómic. Para eso, en Postman vamos a poner el endpoint, que como vimos lo sacamos de la documentación, no es que yo tengo que adivinar dónde está, sino que la documentación me dice dónde está, me dice qué verbo debería usar, entonces acá en este caso estoy utilizando el verbo get, me dice qué me debería responder, y entonces yo con Postman puedo hacer una petición a ese endpoint mediante este verbo get, y veo qué me responde. Básicamente el cuerpo de la respuesta acá fue este, y me dio el código, ok, 200. 200 es un código común para indicar que todo anduvo bien. Entonces vemos que de lo que me respondió, algunas cosas en la interfaz gráfica se muestran, otras no. Por ejemplo, el texto alternativo suele mostrarse cuando uno pasa con el mouse por encima. Ese es el texto que en muchos casos lee, por ejemplo, un lector electrónico para personas con problemas visuales. Bueno, normalmente cuando entramos a la página no lo vemos a menos que pasemos el mouse por encima. Pero cuando le pedimos a la API que nos devuelva información del cómic, acá aparece ese texto. Y además aparecen otras cosas, como el año, otra forma de escribir el título, cosas que en la interfaz gráfica no vemos. Cuando nosotros estamos probando una API, entonces nos vamos a desligar de qué es lo que muestra la interfaz gráfica. Acá simplemente se los estamos mostrando porque queríamos que vieran que nosotros podemos acceder mediante una API a la misma información, pero de otra manera, con otra presentación. En este caso, la presentación es solo texto. Y en este caso, la presentación es mediante una página web. Pero cuando vamos a probar la API, nos olvidamos de la página web, porque podría ser que ni siquiera se muestre como página web, podría ser que sea una aplicación de celular o cualquier otra cosa, y nos vamos a enfocar en esto, en el texto que nos devuelve cuando hacemos determinada petición. Entonces, si nosotros vemos en la documentación de la API que cuando hacemos un pedido a este endpoint mediante el verbo get, nos debería devolver esto, lo que vamos a hacer como prueba es justamente hacer un pedido y ver que nos devuelva lo que nosotros esperamos. Y así como cuando testeamos interfaces gráficas, normalmente creamos datos de prueba, por ejemplo, si estuviéramos testeando Facebook, crearíamos, por ejemplo, un usuario falso y pondríamos un nombre cualquiera y una foto cualquiera y estaríamos viendo que cuando entramos nos muestre esa información que pusimos. Acá es algo similar. Creamos los datos, por ejemplo, creamos un cómic con determinado título, determinada imagen, determinado texto alternativo, bueno, toda la información, y cuando le pegamos a este endpoint, esperamos que nos devuelva la información que nosotros creamos.
el siguiente endpoint que tenía esta API, que era muy simple, tenía solamente 2 endpoints, era, bueno, el otro ejemplo que es muy similar, es para obtener un cómic en particular. Ya no el último publicado, sino uno con determinado número. En la página web vemos que acá abajo, en la URL, en el link a ese cómic, nos dice cuál es el número. Entonces nosotros dijimos, bueno, queremos obtener el cómic número 1513. La API en la documentación nos decía, nos indicaba, que para obtener un cómic con determinado número, un determinado cómic en particular, teníamos que poner el número acá, dentro de la URL del endpoint. Entonces pusimos el endpoint que nos indica, pusimos el número que nosotros queríamos obtener, le hicimos una llamada mediante get, y vimos que nos retorna efectivamente la información correspondiente a este cómic. Es decir, que hasta acá, si estuviéramos probando esta API, podríamos decir que anduvo bien. Bueno, ¿qué sigue después? Una vez que ya estamos aprendiendo a testear APIs, nos metemos en este mundo, empezamos a trabajar en esto, ¿qué podemos hacer con todo esto, no? En resumen, cuando testeamos APIs, nos vamos a enfocar entonces en el backend, que es lo que hablábamos recién, no nos interesa tanto el frontend, y normalmente vamos a utilizar herramientas como Postman, como la que vimos recién, pero también hay otras. Y estas herramientas suelen darnos opciones para crear pruebas y automatizarlas. O sea, una vez que yo armé una prueba y dije, le voy a pegar a este endpoint con este verbo y espero que me devuelva tal cosa, eso se puede guardar y se puede ejecutar múltiples veces. Entonces podemos armar una prueba de regresión con varios de esos casos, y Postman nos permite esto. Y por otro lado, una vez que tenemos esto automatizado y que tenemos esta API con toda nuestra batería de pruebas lista, podemos también pasar a un siguiente paso, que es, por ejemplo, hacer pruebas de lo que se suele conocer como performance. La performance es ver qué tiempo tarda el servidor en responder ante una petición. Cuando yo le pido algo, ¿cuánto tarda en responderme independientemente de la conexión? Ahí ya no es que, no, si estoy en una conexión más lenta va a tardar menos. No, ahí yo me aíslo de los problemas que pueda haber de red y me fijo cuánto tarda el servidor en sí. Y después, por otro lado, tenemos las pruebas de carga, que sería cuando tenemos muchos usuarios haciendo muchas peticiones al mismo endpoint en el mismo punto, en el mismo momento de tiempo. Entonces, ¿qué pasa con el servidor? ¿Hasta cuánto aguanta? ¿Cuántas peticiones simultáneas puede atender? ¿Y en qué punto se empieza a degradar su funcionamiento? Y entonces con eso, bueno, para el desarrollo de esa aplicación se podrán tomar determinadas decisiones sobre, por ejemplo, si le damos más capacidad o no. Y bueno, esto fue todo hasta acá. Si tienen dudas, tienen preguntas, con Magda vamos a estar súper felices de atenderlas, de responderlos. Acá les dejamos nuestras direcciones de correo electrónico y les agradecemos que se hayan quedado con nosotros hasta este momento. Gracias.